información geográfica en su sentido tradicional, es decir, integrar hardware, procesos, desarrollo, para a partir de esa información después poder tomar... ¿A dónde queríamos llegar? Bien, queremos llegar entonces a un sistema que sea integrado, ¿ah? A un sistema que sea centralizado, no que sea único por egoísmo, sino porque creemos que dentro de una institución no se deben de replicar esfuerzos. Entonces, la idea es que toda la información geográfica esté centralizada en un servidor, en una base de datos con toda nuestra información geográfica, donde los usuarios puedan acceder a buscar información y consultar, donde otros puedan acceder al análisis de esta información y obtener información para hacer presentaciones, para imprimir planos en los formatos que sean, para obtener nuevos datos, toda la información relevada, ya sea a través de trabajo de campo o información existente o cualquier otra forma de relevamiento, que pueden ser vectores, imágenes o otro tipo de datos como planillas, todo eso integrado en una base de datos, haciendo que esta información sea accesible, que esté interoperable, que sea estándar. Para eso utilizamos los estándares que promueve la IDE, como el sistema de referencia, como el estándar de metadatos, y sobre todo que sea libre. Bien, entonces un poquito cuál fue la tecnología que estuvimos utilizando. En primer lugar, como política del gobierno departamental de Rocha, la informática de Rocha utiliza todo software libre. Todos sus sistemas informáticos están en software libre, los PCs de escritorio, la gran mayoría están con Linux, quedan algunos con otros sistemas, quedan algunos con Windows que son muy específicos para algunas tareas especiales que requieren de software que bueno, como comentaban hoy la gente de CESOL, fundamentados por qué necesariamente tienen que usar software propietario, pero la mayoría son equipos en Linux. Entonces, la tecnología que utilizamos, en principio, partiendo de que todo era software libre, utilizamos una base de datos geográfica, que es PostGIS, la base de datos Postgres con la extensión PostGIS. Como servidor de datos geográficos, utilizamos MapServer. Como servidor de metadatos, utilizamos la plataforma de GeoNetwork. Y todo esto, con la programación está hecha en PHP, algo en JavaScript. Y bueno, finalmente obtuvimos un visualizador con un framework que también es open source, que es GeoMouse. ¿Cuál fue nuestro punto de partida? ¿Qué teníamos para comenzar a trabajar? Bueno, datos referenciados, teníamos algunas fotos aéreas, sobre todo de las principales localidades del departamento de Rocha, la ciudad de Rocha, ciudad de Las Castillos, Lascano, Cebollatí y Chuy, y toda la costa. Toda la costa, desde el Caracol hasta Barra de Chuy, toda la costa teníamos fotos aéreas. Cartografía base de la IDE en SHAPE y algunos servicios me refiero a locales comerciales como estaciones de servicio, cajeros automáticos, locales de cobranza. De algunas localidades esto era bastante poca la información que había. Sin referenciar, que era los datos más importantes, lo que importaba a la gente de ordenamiento territorial y a la intendencia, eran sobre todo los datos catastrales, todo lo que es información catastral de unas aproximadamente 80 localidades, es decir, todas las localidades del interior y toda la franja costera, lo que es balnearios. Ana y comentaban, el Ministerio de Transporte pusieron los planos de fraccionamientos de balnearios. Bueno, esos planos de fraccionamientos estaban digitalizados en AutoCAD, sin referenciar,
y la idea era que teníamos que esos planos llevarlos a una referenciación. Bueno, como base para la referenciación se utilizaron las fotos aéreas. Teníamos también algunos planos de mensura en una base en DBF, una base alfanumérica que nos había provisto el Ministerio de Transporte, y algunos otros archivos propios de la Intendencia, como era la parte de tributos, zonas tributarias, algunos documentos de ordenanza, alguna documentación que estaba en formato papel, etcétera, etcétera. Entonces, como podemos ver en la imagen de arriba, esta es una imagen aérea de la zona de Barra del Chuy, donde esta imagen sí estaba referenciada. Ustedes pueden ver las coordenadas, en coordenadas cartográficas en UTM, y la misma zona, que es el plano en AutoCAD, el plano en CAD, donde las coordenadas al mismo punto, ustedes vieron que corresponden a otras coordenadas totalmente relativas, inclusive el norte está girado y demás. Bueno, el plano de abajo, lo que teníamos que hacer era llevarlo a coordenadas, girarlo y acomodarlo sobre la foto. Eso fue el trabajo que se hizo de unas aproximadamente 80 localidades. ¿Cuál fue el proceso para realizar este trabajo? Bien, a partir del CAD exportamos las líneas y los textos se exportan como puntos a Shapefile. Desde el CAD obtuvimos entonces los números de padrón y los números de manzana. No trabajamos a nivel de solares, solamente se trabajó a nivel de manzanas y de padrón. A través de distintos geoprocesos, a partir de las líneas, construimos un polígono, a ese polígono le asignamos el número de padrón, a la manzana le asignábamos el número de manzana y luego realizábamos una transformación para ajustar desde el CAD hacia que quedara arriba de la foto. Teníamos que ajustar, rotar los datos, mover, etc. Después trabajábamos un poco con los atributos, verificábamos que todos los padrones quedaran con su número correspondiente, los tipos de campo, es decir, lo que es número, que fueran efectivamente números y que no fueran textos. Una vez que teníamos esto ajustado en Shapefile, lo subíamos a la base de datos. Una vez que estaba en la base de datos, ajustábamos algún campo, le creábamos un identificador único para toda la base, etcétera, etcétera, y armamos algunos, se armó un proceso que se llama vistas en la base de datos porque, como ustedes ven, son 80 localidades. Entonces, eso quedaba medio complejo para mostrar el mapa en capas, teníamos que mostrar 80 localidades, entonces lo que se hizo es un proceso en la base de datos para que, prendiendo una sola capa, muestra todas las localidades juntas, aunque sí, en realidad en la base están separadas. Otros procesos que se realizaron como parte del proceso del ajuste, aquí podemos ver el ajuste en una zona urbana, en el balneario de La Paloma. Ustedes vean que acá queda bastante bien el ajuste, se pudo ajustar relativamente lo más preciso posible, ya que teníamos las manzanas bien definidas, las casas se ven muy bien. Pero, por ejemplo, en una zona poco urbanizada, como es el balneario de San Bernardo de Rocha, ustedes ven que toda esta zona, acá, por ahí no hay ninguna construcción, entonces el ajuste acá quizás sea de menos precisión, pero bueno, en realidad la idea era llevarlo lo más cerca posible de la realidad. Después otros procesos realizados, bueno, fue la referenciación de los planos de mensura. Como les dije, los planos de mensura estaban en formato tabla. Lo que se hizo fue, a partir de la tabla, tratar de hacer una unión con la geometría y, bueno, algunos puntos se pudo obtener, no pudimos referenciar todos, muchos que en la base de topografía no tenían el número de padrón actual, bueno, esos definitivamente no pegaron y no se pudieron referenciar. Me refiero cuando referenciar planos de mensura es poner un puntito sobre el padrón, es eso nada más. Y después, bueno, lo que es el tema de zonas tributarias,
ordenanzas de construcción, ordenanzas de ordenamiento territorial, lo que se hizo fue dibujar sobre el parcelario. Una vez que teníamos el parcelario referenciado, que teníamos las manzanas referenciadas, se digitalizó arriba. Simplemente fue eso lo que se hizo. Bien, entonces como resultados lo que obtuvimos es una base geográfica con Postgres y PostGIS, y para el usuario, para consultas, para que puedan descargar la información, un visualizador que vamos a ver si se los puedo ir mostrando. Bien. Entonces, como resultado de todo esto, obtuvimos un visualizador, ¿tá? Que como la mayoría de los visualizadores geográficos que existen en la vuelta, es una barra de herramientas, un área de mapa, ¿tá? Y un menú con todas las capas que tenemos, ¿tá? También incluimos un área de descargas, ¿tá? Como les dije al principio de la presentación, la información pretendemos que sea libre y que sea accesible para todo el mundo, así que aquí podemos descargar los datos que tenemos hasta el momento, ¿no? Parcelas, manzanas, algunos planos para imprimir. Esto sobre todo fue pedido de la gente de turismo, que necesitaban planos impresos para indicarle a los turistas más o menos dónde estaban las localidades y cómo llegar, ¿ah? Si pinchamos aquí, se nos abre una ventana donde seleccionando cualquiera de las localidades, rápidamente nos permite descargar el archivo, lo guardamos y ya tenemos el archivo en Shapefile para trabajar nosotros y hacer lo que necesitemos del archivo. Bien, podemos, como les decía, ver un PDF, un menú de ayuda. En cuanto a la información disponible, bueno, las capas, parcelarios, cartografía nacional, que es la cartografía de base, la cartografía de la IDE sobre todo, ¿tá? Capas específicas de ordenamiento territorial, servicios, zonificaciones, ¿tá? Las fotos aéreas, y podemos también cargar las imágenes o cartografía de Google como fondo. Entonces, por ejemplo, podemos buscar un padrón, ¿tá? Vamos a seleccionar, por ejemplo, la localidad de Lascano, el padrón 819, perdón. Nos muestra el padrón, seleccionando sobre el mismo nos acerca al padrón. Podemos pedir información de este padrón, donde tenemos para visualizar un PDF con la caracterización urbana del mismo, ¿no? Es una planilla con el año de construcción, el tipo de construcción, una ubicación del perímetro de la construcción dentro del solar y unas fotos de la construcción. También podemos ver aquí mismo, acceder a la cédula catastral de catastro. Esta es la información de catastro en línea. Pinchamos y vemos la cédula catastral. En San Bernardo de Rocha, que es uno de los que tenía de ejemplo. Lo voy a buscar en 34. Este es uno de los ejemplos de lo que les mostré hoy en la parte de referenciación. También podemos pedir información. En este caso no tenemos información catastral porque estos balnearios no están ingresados en la base de catastro, por lo tanto no podemos ver la cédula catastral, pero sí podemos ver los antecedentes, ¿ah? Y podemos acceder al plano de mensura, ¿ah? Lo mismo que está en el Ministerio de Transporte. Bueno, esta información en realidad es la información que tiene el Ministerio de Transporte, solo que es otra forma de acceder. Por ejemplo, podemos buscar en
Bien, vean que es bastante complejo el tema de la búsqueda, porque el tema de que son muchísimas localidades, pero necesariamente tiene que ser la búsqueda por localidad y padrón, porque hay padrones que se repiten. Digo, si yo hago una búsqueda, no sé, por el padrón, que voy a buscar ahora, que es 61.260, en este caso busqué el 61.260 del balneario La Florida, seguramente dentro de todas las otras localidades es probable que haya otro 61.260 y eso da lugar a confusiones. Podemos, por ejemplo, poner las fotos aéreas y vemos lo que le quería mostrar en este caso. Que ustedes vean esto, me van a decir, ¿esto está bien referenciado o está mal referenciado? Bueno, la referenciación fue como se pudo sobre las fotos, tratando de ubicar algún camino, algún alambrado, lo que se veía en las fotos. Ustedes ven, esta zona está fraccionada, está parcelada, pero realmente no hay nada para ver. Es cárcavas, es pasto, es arena. O sea que es muy difícil hacer una referenciación precisa en este lado. Fue distinto en lugares como La Paloma, como las ciudades Lascano, Castillo, Rocha, por ejemplo. Bien. Los planos de mensura. Acá. Estos puntitos azules son los planos de mensura. Pincho sobre el plano de mensura y puedo acceder a ver el plano de mensura que está en la dirección de topografía. Bien. Otro de los aspectos... Carga, ahí está. Demora en cargar porque hace la conexión por internet para descargar el plano, pero finalmente lo termina descargando. Otra de las... Voy a apagar las fotos. En el tema de ordenamiento territorial y medio ambiente, tenemos todo lo que es las categorías de suelo, diferenciadas según las nuevas normas de las directrices departamentales que rigen para todas las intendencias, las distintas categorías y usos de suelo. Accediendo, por ejemplo, a esta zona que es suburbano de uso logístico, según las referencias, podemos pedir información, suburbano de uso logístico, y acceder a lo que es el artículo, a lo que es la ordenancia propiamente dicha. Por ejemplo, también podemos, en esta zona del Palenque, tenemos lo que es el cargado, gracias a la gentileza del Ministerio de Transporte, aquí en el Palenque tenemos cargado todo lo que es el proyecto del Puerto de Aguas Profundas, donde tenemos la cartografía del proyecto. Apago esta capa para que se vea. Lo que es la caminería, el índice CONEAT, las construcciones, no se ven mucho las construcciones. Ahí me toca acercar. Tenemos también la foto aérea de la zona. Bueno, esto no sé. Bueno, algo me falló en la foto aérea. Como les explicaba Victoria al principio, esta es una copia local que yo hice en la computadora. El sistema todavía no está en línea. Ahí va, apareció. Bien, tenemos también la parte de ordenanzas, y ya no los atomizo más. Ordenanzas de construcción. Por ejemplo, si vamos aquí a La Paloma, tenemos todas las normativas. Esto es la ordenanza de construcción local de la Intendencia, que está con un número y por zonas. Había pagado las parcelas, por eso no estoy viendo.
Cada parcela tiene un número, entonces yo puedo buscar una parcela, o puedo simplemente seleccionar, ver si yo sé que tengo una parcela por acá, bueno, está en A41, está en A25, esto es un artículo de la documentación de la ordenanza, lo selecciono y le digo ir al artículo 25 y ya leo cuáles son las normas que corresponden a si quiero realizar una construcción en ese lugar. También está marcada la ordenanza de antenas, tenemos puestas las antenas, lo que es zonas tributarias, en fin. Acá tenemos las zonas tributarias, más o menos es lo mismo, podemos ir a ver los datos catastrales, ver los datos completos de la parcela, a qué corresponde esta parcela, etcétera, etcétera. Esto es información de catastro. Bueno, más o menos esto es lo que quería mostrarle medio rápido porque estamos cortos de tiempo. De mi parte, muchas gracias. Y si tienen alguna... perdón. ¿Alguna consulta? A las órdenes. Sí, quería preguntar si ustedes hicieron para 80 localidades que son urbanas o suburbanas. Okay. No sí. Para rural. Sí, se hizo lo que es rural. ¿A qué te referís, rural? ¿Parcelario rural? Sí. No, parcelario rural no. El parcelario rural que tenemos cargado es el de catastro, que accedemos directamente a los WFS de catastro y los levantamos desde ahí. Pero no a los planos de mensura, por ejemplo. Eso no está cargado. De los campos. Los planos de mensura están el puntito marcado en aquellos que podemos referenciar desde la base de topografía. Está, de lo que hicieron ustedes. Lo que mostré hoy en la presentación. Otra cosa no. Hola, ¿qué tal? Quería preguntar, porque acá en Antel estamos haciendo una migración de servicios, estamos montando unos archivos CAD a la base de datos y quería saber qué herramienta utilizaron ustedes para eso, para hacerlo masivo. Para pasar del AutoCAD a la base de datos, en realidad el proceso de referenciación se hizo con la referenciación en sí, se hizo de A1, o sea, cada archivo CAD era una localidad, por ejemplo, un archivo CAD por La Paloma, ese archivo se referenció y la herramienta, usamos una herramienta propietaria, usamos ArcGIS. Intentamos hacerlo con GBSig, no pudimos. Porque no encontré, GBSig sí tiene la forma de referenciar imágenes y manejar raster, pero no encontré forma de referenciar vectores. Nosotros hicimos un proceso bastante inverso. Generalmente lo que se hace es referenciar una imagen sobre un vector, o nosotros hicimos al revés, referenciamos vectores y lo que encontré y teníamos una licencia en ordenamiento territorial fue ArcGIS y eso se hizo con ArcGIS. Y después sí, fue lo único que utilizamos ArcGIS para la referenciación. Después ya empezamos a trabajar con QuantumGIS y, bueno, en base de datos, Postgres y PostGIS. La parte de archivos CAD, ¿con qué software lo usaron? ¿Fue AutoCAD o tenían software libre? Los que estaban hechos ya estaban hechos en AutoCAD. Y yo para el proceso, en realidad, simplemente lo que hacía era mirarlos. Utilicé un software que es DragSite, que no es libre, es gratis, no es libre. ¿El DragSite? Sí. Y tiene AutoCAD también. El trabajo no es un trabajo de ahora. O sea, la digitalización de los archivos CAD es un trabajo que viene de muchos años y lo hicieron en AutoCAD. Sí, es una de las que dije al principio, es una de las oficinas que sigue usando Windows. Menos mi máquina.
Richard, viste que te preguntaban todos ustedes el trabajo que han hecho. ¿Cuántos son en el equipo de trabajo ustedes, los que han hecho este trabajo? Bueno, en realidad el trabajo de referenciación y lo que es el trabajo de referenciación y la instalación de base de datos, carga base de datos y el visualizador lo hice yo solo. El resto, obviamente, la base que tenía en CAD, ahí hay más gente trabajando, son 4 ayudantes más 2 o 3 arquitectos y el director que es agrimensor. O sea, yo partí ya con los archivos CAD dibujados. Bueno, de nada.